doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Doctor Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Doctor, ¿cómo entender esta situación que se da justamente en el caso del expresidente Martín Vizcarra, cuando el propio presidente del INPE, el doctor Javier Yaque, había precisado que lo que le correspondería al expresidente Martín Vizcarra es estar justamente en el penal Ancón 2? Pero el actual presidente tenía justamente esta decisión de que lo que le correspondía a raíz de esta decisión de la comisión evaluadora, había decidido que vaya al penal Ancón 2. ¿Cómo se puede estar manipulando esta situación que indudablemente pues queda mala imagen, ¿no? Bien, mire, lo que sucede es que estamos ante una circunstancia totalmente distinta, ¿no? El ex jefe del INPE, el doctor Javier Yaque, es una persona de enorme conocimiento técnico, además de una vocación histórica para poder cumplir el rol de presidente del INPE. El actual presidente del INPE no tiene las condiciones que tenía el doctor Javier Yaque como tal. Y es obvio que también este caso tenía una enorme politización, lamentablemente, y creo yo, producto de esa politización, es que se había tomado una decisión errada de enviar a un expresidente a un penal, más allá del régimen especial, un penal para internos comunes, que le tocaba, en virtud a la información que maneja un expresidente sobre la base del riesgo que representa un expresidente en un penal de presos comunes, ¿no? Recordando que la Constitución tiene que garantizar, y así lo establece, la vida de todos los peruanos, y evidentemente más aún cuando estamos hablando de un preso que está en control absoluto del Estado. A pesar del doctor Rodríguez, por favor explíquenos que este caso es cuando tenía el cargo el señor Martín Vizcarra de gobernador. Sí, pero es que, a ver, la condición de expresidente no tiene que ver con el cargo, con el proceso, tiene que ver con el cargo que desempeñó, independientemente de cuál había sido el proceso que generó la orden de prisión preventiva. No ha sido el único caso. En el caso Humala también estamos ante las mismas circunstancias. Humala está vinculado a un proceso en donde no se le imputa su condición de expresidente en el caso, sino cuando todavía era candidato. Y en ese orden de ideas se le aplicó una sanción. Por lo tanto, no es algo novedoso que a un expresidente, más allá de que el caso no tenga que ver directamente con su función, se le aplique una medida en donde la misma tiene que ser ejecutada en un penal en donde se den las garantías para cautelar su integridad física, su vida, entre otros. Ahora, doctor Rodríguez, para el conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, por favor, hay una comisión que se encarga de evaluar y decide justamente ese traslado. Lo escuchábamos justamente nosotros al jefe del INPE decir que eso se da incluso por puntajes. ¿Cómo se determina ello, doctor Rodríguez? Sí, claro, es que los puntajes tienen que ver con las condiciones del interno, con las características del penal, con la peligrosidad que representa el interno, con el tipo penal que le imputan, cuál es el delito que le atribuyen, si estamos hablando de organización criminal o no, por ejemplo. Todo ello va a dar puntaje y todos esos puntajes van a significar a qué penal resulta clasificable. Pero es que es algo que es importante y que evidentemente evidencia un criterio mínimo de racionalidad. Usted no puede mandar a un interno en condición de expresidente, más allá que yo creo, como lo he dicho repetidas veces, que Vizcarra es absolutamente culpable de los delitos, pero no puede usted mandar a un expresidente a un penal con el riesgo que eso significa. Y tiene que recordar usted que Barbadillo no está en la lista de clasificables, como tampoco lo está Chayapalca, porque son penales que tienen finalidades distintas. Por eso no figuran en esas listas. Si no, imagínese usted, bajo el criterio de que no están en los puntajes de clasificación, yo tendría que sacar a todos los internos que están en Chayapalca y a los internos que están también colocados en Barbadillo, a todos ellos. Se da cuenta que es absurdo lo que ha opinado el presidente actual del INPE. ¿Y cuál es la diferencia de, por ejemplo, el penal Ancón 2 con el penal de Barbadillo? Bueno, Ancón 2 es un penal para presos comunes, primera gran diferencia. ¿No? Y ahí ya tenemos una diferencia radical. Ancón 2 es un penal donde, más allá del régimen especial que le puede tocar a algún interno, es un penal donde se va a interactuar con más internos. En Barbadillo se va a interactuar solamente con un interno, ¿no? Que es de acuerdo a la distribución de las celdas. Por lo tanto, es totalmente distinta la realidad que tiene un penal como Barbadillo y otro penal como Ancón 2. Pero en cuanto a, por ejemplo, a las visitas o acciones que puede realizar, ¿es lo mismo?
eso va a depender siempre de las características del régimen que se le dé. Un régimen, por ejemplo, de una persona imputada como parte de una organización criminal que representa una peligrosidad, como sucede con los internos de Ancón 1, tienen un régimen distinto, un régimen cerrado, es decir, un régimen donde tiene pocas visitas, las visitas tienen que inscribirse, las visitas son cada 15 días, o sea, todo eso va a depender de las características del interno, de la naturaleza del hecho que le imputan, y eso va a determinar cuáles son las restricciones de las cuales obviamente va a hacer uso el organismo estatal para poder asegurar que el interno no represente un peligro para sí mismo ni para nadie más. Bien, ese es un buen punto, ¿no? Para que se vea la diferencia y se conozca y justamente la ciudadanía sepa diferenciar cuál es la situación. ¿Usted cree que ha habido un maltrato con el expresidente Martín Vizcarra? Mire, yo no creo que ha habido un maltrato. Yo creo que no hay que ser naif ni incrédulos. O sea, no podemos pensar pues que los funcionarios del INPE no saben que están hablando de las características que le corresponden a un expresidente. Yo creo que acá, por eso lo dije al inicio, tenemos necesariamente que valorar las implicancias políticas, ¿no? Vizcarra está tratando de utilizar organismos internacionales para cuestionar el proceso que tiene. Por lo tanto, que a él se le envíe a un penal de presos comunes con el riesgo que eso representa, puede ser definitivamente utilizado para argumentar hacia afuera que él es una especie de perseguido político. Yo creo que ahí estaban los objetivos. Ahora, y por lo tanto, el gobierno, no sé si con intención o sin intención, acabó haciéndole el juego a esta pretensión de Vizcarra. Ahora, estos casos que, bueno, se están sucediendo dentro de este mandato del actual jefe del INPE, ha habido una liberación también de un delincuente conocido que justamente estaba en el penal de Chayapalca. Ahora, con esta situación, en el caso de Martín Vizcarra, ¿debe dar un paso, usted cree, el jefe del INPE, un paso al costado? A ver, hay que saber hacer las diferenciaciones, ¿no? Y yo lo dije, creo, en algún medio de comunicación antes. El tema del interno que fue liberado es porque le tocaba liberarlo. Ahí no tenemos nada que cuestionar al INPE. Ahí estamos hablando de una persona que había cumplido con lo que se ordena en la ley y por lo tanto, una vez que la ley establece que esa persona tiene que ser puesta en libertad, no se le puede dejar allí internado. También eso ha sido objeto de opinión en su momento por otros jefes del INPE. No tocaba otra más que dejarlo porque no había ninguna medida coercitiva vigente contra esa persona y no estaba siendo procesada ni había sido procesada por organización criminal. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que se afirma, porque es obvio que para un grupo de la ciudadanía puede haber un cuestionamiento sobre la base de características de la persona, pero las características de la persona, si no están representadas en una carpeta, en un expediente, en una solicitud formal, no pueden ser argumentadas de ninguna manera. Eso se convierte evidentemente en una posición política peligrosa para funcionarios públicos que tienen que actuar técnicamente. Ahora, finalmente, doctor, ya para concluir esta entrevista, muchas gracias por su tiempo. Hoy ha habido un allanamiento a la casa del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el doctor Nicanor Boluarte, por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional. Pero la presidenta de la República hace unos instantes, hace unos minutos, en una ceremonia oficial por el Día de la Defensa, ha utilizado esta ceremonia para defender y criticar duramente a la Fiscalía y al Poder Judicial. ¿Cómo se puede analizar este tema? Porque dice, más que ser presidente de la República, soy hermana del doctor Nicanor Boluarte. ¿Cómo se puede tomar este mensaje de la presidenta? Mire, yo no tengo conocimiento del detalle de la carpeta, porque como usted comprenderá, yo no soy abogado de nadie en ese expediente. Lo que yo he tomado conocimiento es de lo que usted ha conocido también públicamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, que le hayan allanado pues a una persona en condición de testigo, no es que eso per se sea una irregularidad. No, el procedimiento lo permite. Es un procedimiento legal. Lo que hay que revisar, así es, evidentemente. Lo que hay que revisar en detalle, y eso es lo más importante, es si está debidamente motivado. Si el juez ha motivado con la necesidad que las circunstancias del caso exigen para poder allanar el inmueble de él como de cualquier otro ciudadano. El ser hermano de la presidenta no significa tener ningún tipo de privilegio. Entonces, si el fiscal solicita y el juez valora la solicitud y está debidamente motivada la decisión del juez,
recuerde usted que es el juez el que permite el allanamiento, pues habrá que establecer que es un allanamiento correcto. Si el juez no ha motivado adecuadamente, si el fiscal no ha solicitado ello con la rigurosidad que el caso exige, evidentemente podríamos allí establecer que estamos ante comportamientos que pueden ser valorados como de tendencia política, y eso definitivamente merecería, ¿no?, inmediatamente que la Junta Nacional de Justicia pues tome cartas en el asunto si es que un fiscal ha hecho un pedido sin el debido sustento o un juez ha ordenado una medida sin la motivación que exige, porque recuerde usted que en el Estado de Derecho la libertad es el bien jurídico más importante que tenemos después de la vida, y por lo tanto la conculcación de la libertad requiere un estándar bastante alto de motivación. Ahora, usted como hombre de derecho, doctor Rodríguez, pero ¿cómo calificaría estas palabras de la Presidenta de la República que critique duramente y cuestione la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial? A ver, yo lo que lo voy a tomar es desde dos perspectivas. Primera perspectiva, que hay que reconocer: el Ministerio Público actual en la cabeza de la Fiscal de la Nación es un órgano que en muchísimos casos, no en pocos lamentablemente, sino en muchísimos, ha actuado políticamente, ¿no? Y esto obviamente genera un descrédito. El Ministerio Público está pasando por la crisis más importante históricamente que ha tenido nunca, y por lo tanto es obvio que tenemos pues fiscales que actúan políticamente. La lista es innumerable y las decisiones políticas son evidentes, ¿no? Fiscales que les devuelven sus acusaciones 20 veces, que les anulan proceso. Eso evidencia persecución política e instrumentalización de los objetivos que tiene el Ministerio Público, que es defensor de la legalidad y perseguir comportamientos delictivos, no cuestionamientos políticos, que es lo que lamentablemente ha sucedido. Por lo tanto, en ese aspecto, pues la Presidenta tiene razón, porque la Fiscalía ha actuado como órgano político y tiene en alguna medida algún tipo de justificación su respuesta, porque está hablando de una persona que es su familiar directo, como su hermano, tiene justificación. Si estuviésemos en otro escenario, ante un Ministerio Público que actúa con transparencia, con objetividad y debidamente motivando sus decisiones y no comportándose como un agente político, pues es obvio que tendríamos que reclamarle a la Presidenta que no cuestione lo que está legalmente sustentado. Pero lamentablemente, como usted comprenderá, con una fiscalía que se está comportando de esta manera, pues los cuestionamientos son obvios. Bien, muchas gracias al doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Un abrazo, doctor, muy amable. Un abrazo, que tengan muy buenas tardes. Igualmente.